La saga de GTA ha inspirado a muchos desarrolladores a crear sus propias versiones de este, pero el juego más influyente es GTA V, ya que este juego se mantiene a pesar de los años, por lo que unos logran alcanzar el éxito y otros no tanto o abandonan sus proyectos, pero el día de hoy veremos el juego que lleva 11 años de desarrollo y que hasta el día de hoy aún se sigue trabajando en este proyecto. Estaremos probando y haciendo la review de este gran proyecto, ya sin nada más que decir comencemos. El juego del que hablaremos es llamado 171. Este es un juego desarrollado por el equipo de Betagames, un grupo de 11 personas que ha estado trabajando constantemente para dar resultados a toda la comunidad que está pendiente de este juego y que esperan con ansias su salida. Comenzaremos hablando de los gráficos de este juego. Este está desarrollado con el motor gráfico de Unreal Engine 4, el mismo motor gráfico que utiliza Fortnite, por lo que ya todos sabemos que gráficamente no nos desilusionará. En mi opinión personal, este juego se mira muy bien el entorno que le han dado al juego, pero este no era originalmente el motor gráfico con el que se comenzó el proyecto, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta que ese motor gráfico ya no satisfacería a las personas. Ahora hablaremos del juego. Este está basado en el país de Brasil, por lo que podríamos decir que este es el primer juego que se basa en un lugar de la vida real y no en una ciudad ficticia. Este juego cuenta con un mapa algo extenso y con una pequeña variedad de autos para conducir. Un punto que me gustó de este juego es la ambientación, ya que en cada lugar hay ya sea basureros, bancas, bolsas de basura entre otras cosas, y eso hace que parezca más realista. Las físicas de este juego no están mal. Lo que quiero llegar es que cada cosa con la que el jugador choque tendrá un efecto en el juego, pero aún le hace falta mucho para decir que tiene unas físicas como las de GTA 4 XD. Un punto que se debe pulir más son las animaciones. Si bien en las versiones anteriores habían sido más robotizadas, en estas últimas ya se ven más naturales, pero aún no son lo suficiente, por lo que es un punto a mejorar, y también arreglar los bugs que tienen algunos patches, ya que en algunas ocasiones se buguean. Y lo último pero no menos importantes, es mejorar la inteligencia artificial de los peatones. Y otra cosa que casi se me olvida es que podremos tunear coches, aunque por el momento está limitado ya que aún no hay muchas partes, pero en un futuro quizás añadan los clásicos equipos de sonido, típico tuning de Brasil XD, y también nos podremos cambiar de ropa. Bueno, ahora hablaremos sobre la optimización del juego. Yo GTA 512 es de decirles que cuento con la alfa del juego, por lo que he podido investigar más. Bueno, mi computadora como no es tan potente, tuve que poner los gráficos a bajos y resolución al 100%, y pues así el juego se mira de la basura, pero al ir jugando con las opciones puedes obtener un buen rendimiento. Con esa configuración mi ordenador lo corría a 20 y 16 FPS, no es tan jugable, pero al bajarle un poco la resolución, suben los FPS, ya no son 20 ni 16 sino 30 a 24 FPS, aunque el consumo es muy alto ya que mi ordenador tiene 8 GB de memoria RAM y el juego consumía como 5 o 6, por lo que iba algo inestable, pero ya después carga todo el juego y casi no hay tirones, por lo que mi opinión personal es que para ser una versión alfa está bien optimizado, ya que no muchos juegos de este calibre pueden disminuir tanto para que un ordenador pueda correr. Así que amigos, en mi opinión personal el juego está muy bien, ya que si en un futuro logran optimizar el juego eso les ayudará a tener más público, aunque este juego no solo aspira a ser lanzado en PC sino que también en la Play 5, Xbox Series X y Nintendo Switch, aunque se está rumoreando que posiblemente salga para Android, pero yo lo dudo ya que es un juego muy pesado. Y pues bueno amigos, si llegaste a esta parte del video y te gustaría probar la versión alfa que aún no ha salido del juego, pues en este mismo instante verás el proceso de descarga e instalación. Esto solo lo sabrán las personas que vean todo el video XD. Bueno amigos, lo primero que van a hacer es abrir su navegador preferido y se meterán al link que estará en la descripción. Al cargar el enlace estaremos en esta página, cerramos las pestañas y le damos descargar y se nos comenzará a descargar. El juego pesa 15 GB, por lo que hay que tener espacio. Ya después nos dejará un archivo RAR, lo descomprimen y les dejará una carpeta llamada 171. La abren y se meten en la otra carpeta y ahí va a estar el ejecutable 100% funcional, libre de virus. Y pues eso sería todo, me despido, yo soy GTA 512 y nos veremos en un próximo video, pero por último les dejaré un gameplay para que lo puedan disfrutar XD, adiós.